de menos la antigua normalidad. Pues bueno, esto del webinar y todo lo de a distancia parece que está entrando. Muchísimas gracias, José Miguel, por la presentación. Somos vecinos y no lo sabíamos. Y también a los laboratorios AstraZeneca y Astellas que hacen posible estos eventos. Llevo 2 años aquí en Asturias y este proyecto surgió cuando en el Hospital de Cabueñes me ofrecieron pertenecer a su equipo y yo hacía ya 15 años que estaba en Palma de Mallorca y allí llevábamos una unidad de rehabilitación de suelo pélvico que fue una de las pioneras de España y la inauguramos en el 2006, hace unos 14 años. En aquel momento era una de las 4 o 5 que existían en España, había en Coruña, en Madrid, en el Valle de Brón en Barcelona y en Virgen del Rocío en Sevilla. Y venía a ocupar un espacio que había estado un poco repartido entre especialidades y en algunos aspectos totalmente abandonado. Nosotros, la unidad de suelo pélvico ahora mismo lleva 1 año y medio y tengo que agradecer a la gerencia del área 5 y a nuestro jefe de servicio y a toda la gente que ha hecho posible esta unidad. Ahora mismo en la unidad de rehabilitación estamos una enfermera, Conchi Busta, y Olga Rodríguez, que es la fisioterapeuta. Y recientemente se ha incorporado otra fisioterapeuta, y entonces el equipo ya tenemos fisioterapia por la mañana y por la tarde, a ver si podemos estabilizarlo, porque la lista de espera pues va subiendo según se nos va conociendo y hay patologías. Realmente al principio de esta charla, y voy a ser muy breve, esta charla iba a ser un acercamiento a atención primaria y estaba configurada de otra manera. Íbamos a tratar un poco el tema de vejiga hiperactiva, luego ha salido este título de diagnóstico y tratamiento en rehabilitación de suelo pélvico y como ahora lo hemos tenido que hacer en este formato, pues me voy a centrar un poco en un diagnóstico, un tratamiento que tenemos muy específico de suelo pélvico, porque me comunicaron que iba a haber una urologa que iba a hablar dentro de unas semanas sobre patología también de vejiga hiperactiva y yo puedo hablar de todo esto y no quería tampoco pisar todo el tema de neurofisiología y de tratamiento que aunque lo podíamos dar nosotros que también es un área nuestra, pero así ella puede explayarse sin que hayamos hecho, digamos, así un poco de invasión de espacio. Mirad, voy a hablaros de la vejiga hiperactiva. Todos los que lo conocéis sabéis que es un tipo de vejiga que genera a veces incontinencia urinaria de urgencia y tiene unos tratamientos muy específicos que en rehabilitación, uno de los más novedosos y además es interesante, da buenos resultados y es entretenido porque es algo que no es medicación ni cirugía y es muy de rehabilitación. Se llama electroestimulación del nervio tibial posterior y os quedaréis un poco así sorprendidos diciendo, ¿cómo es que vamos a tratar una patología que afecta a la vejiga a través de un nervio, a través de tan remotamente como es el pie? Pues esto viene dado porque, la vejiga hiperactiva tiene vejiga hiperactiva y incontinencia urinaria de urgencia, van de la mano, pero la vejiga hiperactiva sabéis que simplemente es como una contracción no inhibida del detrusor y la incontinencia urinaria de urgencia pues es cuando ya hay un escape, una fuga de pipí. Hay muchas causas, hay causas neurógenas, no neurógenas, pero viene a ser un poco la clave. Nosotros tenemos, con todo esto que estoy poniendo aquí, pues se trata con medidas higiénico-dietéticas y posturales. Podemos tratarlo también con biofeedback. Hay medicación como el mirabegrón, que funciona bastante bien, anticolinérgicos, que es los que más se ha utilizado desde hace tiempo, hasta que llegó el mirabegrón, y la toxina botulínica, que en algunas unidades de suelo pélvico se hace, pero que pertenece más al ámbito de la urología, aunque también en algunas unidades de ginecología se utiliza el botox intravesical. Y a otro lado tenemos, que es muy nuestro, que es la electroestimulación del nervio tibial posterior. Todo se basa en la neuromodulación, es decir, es una propiedad normal del sistema nervioso que modulamos eléctrica y químicamente un comportamiento fisiológico de un sistema. Podemos hacer las dos cosas, podemos inhibir o facilitar señales nerviosas. Lo bueno que tiene esta técnica, como muchas de las de rehabilitación, es que no tiene
O sea, que los efectos son reversibles y no tiene efectos secundarios y prácticamente no hay muchas contraindicaciones. El mecanismo puede ser de acción periférico o central. Podemos tanto actuar a través de la neuromodulación en vías periféricas y a nivel de raíces sacras, como también acceder hasta, pero luego una cosa que os voy a explicar, a nivel central y realizar una plasticidad cerebral, una neuroplasticidad cerebral. Podemos estimular eso a nivel de raíces sacras o periféricas. Realmente todo va muy orientado a puntos que ya se conocían en la medicina tradicional china, que es el punto del San Xin Yao, es un meridiano que ahí sabían, bueno, ya las culturas orientales, sobre todo en Asia, los chinos específicamente, pues sabían que ahí ya pues, era una zona donde estaba un poco el sistema, digamos, el sistema genital, donde estaba todo el tema de la micción, todo el tema vesical, rectal, porque, bueno, porque son unas raíces que se comparten y es un nervio, el tibial posterior, que comparte luego a nivel sacro una entrada para estimular neurológicamente vejiga. Bueno, empezó con la acupuntura. Esto es una historia así un poco, bueno, lo voy a pasar rápido porque no es muy interesante. Es un poco para que veáis. Empezó pues estudios con gatos, McPherson, luego ya empezaron poco a poco con pacientes con distintos trastornos urológicos. Se empezó a hacer ya, el grupo de Marsall y Stoller empezaron ya a ver que en la vejiga hiperactiva y la incontinencia un área de urgencia creaba un efecto inhibitorio y ya con un sistema de estimulación aferente, pues ya empezaron a ver un poco los parámetros, es decir, las corrientes, hay unos parámetros de conducción, de frecuencia, de intensidad, de curvas, entonces, bueno, todo eso empezaron a ir ajustándolo. Y ya en los años 90 se viró un poco y en vez de estimular raíces periféricas, nervios periféricos como es, por ejemplo, el nervio tibial posterior o el nervio pudendo, que inerva suelo pélvico, uno de los que inervan junto con el pélvico, pues vieron que también podían hacerlo directamente en raíces sacras. Lo que pasa es que eso se replanteó porque el estimular directamente raíces sacras, que sí se sigue utilizando, pues bueno, es muy costoso, precisa una cirugía y hay una morbilidad, es decir, tiene a veces unos efectos secundarios que bueno, no son deseables. Y ya en el 93 se creó un aparatito, un dispositivo, el grupo este que había ahí en la Universidad de Iowa, el Stoller Afferent Nerve Stimulator. Y ya en el año 2000, como veis es algo muy reciente, la FDA americana pues creó el aparatito que era el Urosurge para incontinencia de urgencia y lo aprobó. Y ya en el 2003 el SAFIC inició unos estudios para también utilizarlo en incontinencia fecal, sobre todo en incontinencia fecal de urgencia. La neuromodulación vesical puede hacerse, como hemos dicho, o bien estimulando raíces sacras, S2, S3, o entrar directamente a través de pudendo o, como nosotros, a través del tibial posterior. El mecanismo de acción, para los que manejáis un poco esto y sabéis un poco de vejiga, sabéis que, bueno, pues hay un plexo, hay unos nervios que son, digamos, de sistema somático, que generan sensibilidad y, digamos, motores, y luego un sistema vegetativo, con un sistema simpático y parasimpático. Y realmente al final hacemos pues un poco lo que hace la farmacología. Sabemos que estimulando en esa zona generamos una inhibición del plexo parasimpático. Ahí sabemos que lo que estamos es inhibiendo al detrusor, las contracciones, digamos, un poco parásitas. Y lo que también se ha observado en los distintos estudios es que la estimulación genera un reflejo perineal inhibitorio y modifica el núcleo pontino. Es decir, aparte de ir a una zona periférica o una zona un poco más, digamos, medular, también hay, a través de unas neuronas, de unas interneuronas, se llega al sistema nervioso central, a la zona del núcleo pontino, al sistema límbico, y se generan, digamos, inhibiciones y un cambio que es el que luego nos va a hacer que a veces incluso cuando dejamos de dar las corrientes, con esa digamos, plasticidad cerebral, se mantiene el efecto. Bueno, efectos adversos, pues muy poquitos, porque simplemente un sangrado, cuando ponemos la agujita, cuando hacemos la técnica, se puede hacer o bien con un electrodo que es como una pegatina, que se llama transcutáneo, o podemos hacerlo percutáneo. Percutáneo es con aguja. Entonces, con aguja simplemente hay un escaso sangrado. En el caso de que veamos eso, simplemente lo que hacemos es presionar un poquito y cuando vamos a sacar la aguja, presionamos y como es una aguja muy fina, tipo aguja de acupuntura o de punción seca, si habéis visto las que utilizamos en rehabilitación, pues simplemente es un sangrado. A veces un pequeño hematoma, dolor leve, hormigueo y enrojecimiento de la piel. Contraindicaciones, pues las que conocemos en rehabilitación de electroterapia.
el no llevar ningún dispositivo, un desfibrilador, un marcapasos, algún aparato, digamos, que pueda generar estímulos o que funcione de una forma electromagnética. Las gestantes, bueno, no se ha experimentado porque, bueno, eso, como todo en medicina, sabemos que no se intenta que no hacerlo, y que haya crisis comiciales, trastornos de la coagulación, infecciones o lesión en piel y trastornos vasculares severos. Lo mismo que cuando hacemos cualquier tipo de estimulación en la que hay punción o hay electricidad. Bueno, aquí vemos un poco lo que es la neuromodulación periférica, que lo que hacemos es buscamos unas áreas que estén inervadas por las raíces sacras S2, S3, que sabemos que son las que inervan también a la vejiga y al nervio pudendo, que no haya mucha resistencia al suministro eléctrico, que el área tenga una impedancia, o sea, que tampoco haya esa resistencia y que entre bien la corriente. Tenemos ahí una zona, en una zona digamos, aproximadamente 2 centímetros internos y posteriores al maleolo interno, en la parte del tobillo por dentro, para que nos hagamos la idea, luego lo veremos, que coincide con ese punto que hablamos que de acupuntura SP o Sanxinjiao. Entramos en fibras tanto sensitivas como motoras, porque comparten, es un nervio mixto, y vamos a esa zona, sobre todo ese 2, S3, pero bueno, abarca, sabéis que no es esto exacto, sino que las raíces nerviosas tienen unas áreas, digamos, unas áreas predominantes y luego unas áreas en las que también tienen influencia. Se modula el suministro nervioso a nivel somático y autonómico del suelo pélvico y llegamos a zonas centrales y a zonas periféricas. Con una sola sesión de 25 minutos vemos que ya hay una alteración a nivel metabólico y que se empiezan digamos, a expresar y a modular proteínas, distintos neurotransmisores y hormonalmente. Entonces vemos ya que hay una actividad. Justo al acabar la estimulación del nervio tibial existen cambios en el flujo sanguíneo, en el cerebelo y en diferentes áreas del cerebro y se observan potenciales evocados somatosensoriales de larga latencia. Es decir, estamos actuando a nivel sensitivo, a nivel motor y a nivel autonómico y a nivel vascular, que precisamente por esos cambios de flujo sanguíneo, también a nivel periférico, luego veremos una nueva aplicación que se ha visto que puede tener utilidad en la estimulación del tibial posterior. Este estudio me gusta mucho porque es un estudio neurofisiológico de varias universidades mexicanas en las que ahí sí que se ve que realmente no solamente actúa a nivel periférico de vejiga y a nivel sacro, sino que a través de unas interneuronas hay una interrelación somática y autonómica y hay una neuromodulación periférica y también a nivel, se ven los cambios medulares, pero también se ven cambios y sinergias a nivel ya supramedular. Y se ven actividad con estudios de resonancia y estudios a nivel cerebral de potenciales evocados, se ve que hay actividad en distintas zonas cerebrales y en distintas áreas superiores que tienen mucho que ver en el control tanto de vejiga como de recto. Y ahí vamos. Indicaciones. Bueno, las indicaciones primeras que hay son lo que hemos dicho, vejiga hiperactiva y, por ende, incontinencia urinaria de urgencia. Tanto para vejiga hiperactiva como para incontinencia urinaria de urgencia, ahora mismo ya hay un nivel de evidencia y un grado de recomendación A y 1. O sea, es de primera línea. Los estudios y todos los metaanálisis y todos los ensayos clínicos ya han llegado, y todas las sociedades, tanto la urológica americana como la europea, y bueno, la española, por supuesto, en el que ya está en primera línea, como al mismo nivel que pueda ser la medicación e incluso lo que más, que son las medidas comportamentales y medidas higiénico-dietéticas, están ya en el mismo escalón. Luego también tiene utilidad en retención de orina, no obstructiva, en la que no haya un tumor o no haya una masa. En incontinencia fecal, por lo mismo, sobre todo en la de urgencia, que es un equivalente a la vejiga hiperactiva, porque también hay un recto hiperactivo y una incontinencia fecal de urgencia. En el dolor pélvico crónico, porque bueno, lo mismo que manejamos corrientes analgésicas en rehabilitación, pues sabemos que cambiando a veces los parámetros de estas corrientes podemos modular dolor y en otras patologías que luego las voy a pasar rápido. Y luego en el estreñimiento refractario se han visto también resultados y en la fisura anal crónica. El protocolo de manejo es muy sencillo. Es electroestimulación, hay que tener cuidado, no puedes
manejarlo de cualquier manera, sino que, bueno, tiene su forma de aplicarlo, sus parámetros. Se utilizan electroestimuladores tipo TENS de bajo voltaje, hay muchos. Simplemente es conocer bien todos los parámetros de electroterapia que tienes que manejar. El Neurotrack es uno que se utiliza bastante, que es el que utilizábamos nosotros en Mallorca. Y bueno, el kit Urgent PC, que lo vais a escuchar, es un programa que deriva del Eurosurge que aprobó la FDA americana hace años, y es como un pack que ya te lo hace todo, pero no se puede cambiar ningún parámetro. O sea, a nosotros como rehabilitadores no nos gusta porque no podemos cambiar ningún parámetro. Si la persona es más obesa, si hay poca conducción, si no hay si hay mucha resistencia al tejido, pues entonces no se puede cambiar nada y queda como muy protocolizado. Entonces esto no, aparte que te obligan a comprarlo, no a comprarlo, te lo regalan, pero tienes que comprar luego, digamos, todos los packs y todo el fungible, que es carísimo, claro. Nosotros, cada tratamiento con nuestro sistema de trabajo igual nos puede costar entre 5 y 10 euros por paciente, todas las sesiones, y un tratamiento con el Urgent PC puede salir por paciente pues por 40 veces más, por 400 euros. El protocolo de manejo es relativamente sencillo. Se hace una inserción con una aguja de acupuntura con unas dimensiones. También se puede utilizar aguja de punción seca, 5,5 centímetros sobre el maleolo medial y 1,5 centímetros posterior a la diáfisis tibial. El ángulo de inserción tiene que ser de 60 grados y paralelo a la tibia. Y luego se adhiere un electrodo que es como si dijéramos, es como si hiciera tierra, como si fuera un electrodo de tierra, y se pone en el borde interno del arco plantar. También se puede poner a nivel del muslo. El protocolo de manejo, pues, por ejemplo, nosotros para vejiga hiperactiva utilizamos estos parámetros: una frecuencia de pulso de 20 Hz, la anchura de pulso 200-400, una intensidad que la ponemos desde cero y la vamos subiendo hasta que el paciente tiene que notar o un cosquilleo o un movimiento, tiene que notar cómo el dedo gordo del pie empieza a hacer flexión, y en ese momento sabemos que ya está entrando justo en la zona que queremos y con efectividad. Las sesiones suelen durar unos 30 minutos y unas 6 o 12 sesiones, y luego ya hay un protocolo que, si funciona, se van haciendo luego quincenalmente y mensualmente, con una frecuencia menor, aunque siempre la duración de las sesiones es la misma. Un poco para que veáis cómo lo ponemos. O sea, aquí lo veis que está, pues eso, situado en la zona supramaleolar interna, a la distancia que hemos comentado antes. A la derecha veis la aguja, eso es un transcutáneo, lo hemos introducido con aguja, y la pegatina que tiene la planta del pie, el electrodo de adhesión, es, digamos, el de referencia. Y luego arriba vemos una electroestimulación transcutánea, en la que estamos haciendo la estimulación a través de un electrodo, generando ahí una corriente en el trayecto del tibial posterior. ¿Cuándo sabemos que está funcionando? Pues cuando lo que veis ahí, o cuando hay una flexión plantar del primer dedo que vibra, es como luego veréis un vídeo en el que vais a ver cómo sutilmente el dedito gordo del pie vibra. O cuando no te hormigueo, como que se le hormiguea, que se le acorcha el dedo, como cuando se nos queda un dedo dormido. Y cuando hay un movimiento del resto de los dedos, cuando el resto de los dedos del pie se abren en abanico. Hay una especie de apertura en abanico. La técnica de punción es la que hemos dicho, la utilizan en acupuntura sobre la piel, apoyamos la funda rígida de la aguja de punción seca y con un pequeño golpe la introducimos. Sacamos la funda y la seguimos introduciendo haciendo unos movimientos giratorios. A ver si se ve el vídeo. Sí. Este es un vídeo, bueno, es un vídeo que está hecho en el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, que lo hicimos en la unidad en aquel momento, y que quedó bastante bien. A ver si se ve. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué por qué se paró? Ah, vale. No se oye, igual hay que darle a la parte del vídeo. Mira a ver si tienes algo de audición. ¿Se oye el vídeo?
dale a lo de audición ahí. Hay una parte del altavoz, porque no se está oyendo. Mira, a ver, ahí, dalo al Está al máximo. máximo, ¿eh? Sí, ¿eh? No, pues entonces ahí un poco... Claro, debe ser al Bueno, compartir. no hay nada, es todo visual, ¿eh? Vale, Solo hay una música de fondo. muy bien, vale, vale. Se Ahí, ve bien, ¿a se mí ve se bien. me oye? Sí, sí, se te oye perfectamente. Ahí estamos buscando el punto, introducimos, retiramos la aguja de punción seca y vamos girando lentamente. No hace falta introducirle todo porque es un nervio relativamente superficial. Intentamos dejar esta zona que queda como biselada para poder poner la pinza de cocodrilo. Y bien en el nervio femorocutáneo posterior o en el arco plantar interno, que lo veis ahí en el muslo, en la cara interna, ponemos el electrodo ahí como de referencia. Y ahí cuando en el arco plantar ponemos el electrodo de referencia, ponemos el punto ahí. Ahí empezaríamos a subir la intensidad hasta que veamos, ahí vemos que está subiendo la intensidad, hasta que veamos, por ejemplo, en este caso, veremos que el dedo gordo del pie empieza a realizar una contracción, porque es lo que hace el tibial posterior. Ahí hemos subido la intensidad. Según tolerancias, y el paciente puede molestar un poco o sensación un poco de hormigueo, pero no. Ahí vemos cómo vibra, sutilmente vemos la vibración del dedo. Y ahí ya empezamos la terapia durante 30 minutos. Bueno, esto lo paso. Bueno, era un poco para que mires, porque estábamos hablando de cosas un poco que no se pueden imaginar y así queda un poco más visualizado. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque son estudios en los que se va viendo cómo en otras patologías, como la incontinencia fecal, son estudios prospectivos, de ensayos clínicos, y entonces se va viendo cómo, cambiando algunos parámetros, la electroestimulación tanto del tibial posterior, transcutánea, percutánea, pues sirve sobre todo, por ejemplo, en el caso de la incontinencia fecal, da muy buenos resultados en la incontinencia fecal de urgencia, que aparece después de cirugías, después de los cierres de colostomías e ileostomías, o en pacientes neurológicos. O por ejemplo, también mucho en pacientes que han tenido proctitis rádica después de cirugías de neos, en las que se les aplica radioterapia y queda proctitis rádica. Entonces, bueno, da mejores resultados que placebo y se puede utilizar tanto en transcutánea como en percutánea. Aquí os voy pasando todo, bueno, estudios que han ido dando las pautas un poco de que también hay que hacer tratamientos top-up si la eficacia declina, y se sabe que cuanto más tratamiento se da, es como que la neuroplasticidad cerebral es mayor y hay que aplicar menos. Pasa también un poco con la toxina botulínica. Bueno, entonces están viendo ahora estudios más dirigidos a investigar a largo plazo cómo va poco a poco manejándose, digamos, todo. Se buscan que los grupos control sean más definidos, buscar más también diferencias entre lo que es la incontinencia pasiva de la que se percibe o de la de urgencia. Entonces se ve que trabaja mejor en la de urgencia. Y bueno, pues eso, que hay que hacer subgrupos para ir determinando bien los protocolos, tanto de frecuencia, de número de sesiones, de tiempo digamos, de distanciamiento a la hora de dar los tratamientos crónicos. Y bueno, nunca se había valorado, pero al principio no se hablaba de la estimulación del tibial posterior en incontinencia fecal, y ya en el 2011 el ANICE americana pues lo incluyó dentro de las recomendaciones. Entonces, como diciendo que, bueno, que es una terapia a tener en cuenta e incluso de primer escalón. Recapitulando en el tema de incontinencia fecal, bueno, pues que en la incontinencia fecal la estimulación del tibial posterior, junto con digamos que se compara mucho con la estimulación de raíces sacras, porque vais a ver ahora mucho que se hace mucha cirugía de estimulación con electrodos de raíces sacras, que son los famosos SARS, pero bueno, funciona muy bien, pero claro, el precio es muy diferente y luego hay muchas complicaciones a nivel de desplazamiento del electroestimulador, hay dolor, hay hematomas, hay infección y a veces hay que retirarlos. Y además, la estimulación tibial posterior puede ser una buena técnica, una buena herramienta para tratar a los pacientes y de cara incluso como testaje de que funcione la estimulación de raíces sacras. Porque si funciona la estimulación del tibial posterior,
hay casi un 100% de posibilidades de que también funcione la estimulación de raíces sacras si se quiere algo más permanente. Pero es muy caro y tiene a veces muchas complicaciones y a veces hay que retirarlos. Y hay que tener una buena técnica y el cirujano tiene que tener una larga experiencia de cómo implantarlo y no hay tantas series, digamos, dentro de cada área sanitaria como para ello. Da igual la extremidad en la que se ponga la estimulación en la del estimulador del tibial posterior, y lo que os he comentado todos, que está muy bien tolerada y con pocas complicaciones. Tiene el efecto residual de la terapia y cuanto más se pone parece que luego hay que utilizarlo menos, y sobre todo en las incontinencias fecales, lo que hemos comentado de urgencia. En el estreñimiento también hay estudios en el que está viendo que también cambiando parámetros también se puede utilizar, y aún no está aprobado por la NICE, hay pocos estudios, pero está viendo sobre todo que es un tratamiento potencial y abordable, mínimamente invasivo, sobre todo para el estreñimiento crónico de tránsito lento y sobre todo de tránsito lento final. Lo mismo que la estimulación tibial posterior bilateral parece que es efectiva en una cuarta parte de los pacientes con estreñimiento crónico, siempre y cuando hayamos agotado todas las terapias anteriores, las terapias conservadoras de dieta, de hidratación, de deporte, de higiene. Estos son más estudios también de estreñimiento, de constipación, y lo mismo. Mejora muchísimo el reflejo inhibitorio anal y luego la sensación, sobre todo, de contenido rectal. Y luego quería poneros aquí que, son estudios últimamente que se han hecho en el que, como también actúa a nivel autonómico y a nivel vascular, se ha visto que aunque la fisura anal crónica, el estándar, digamos, de tratamiento sigue siendo la esfinterectomía lateral interna, se ha visto que como la estimulación de tibial relaja la musculatura, y sabemos, los que nos enfrentamos a la fisura anal crónica, que vosotros en primaria también veis mucho, que al final pues son pacientes que están continuamente volviendo con su fisura anal, continuamente con su hemorroide centinela, acaban con fístulas, un dolor incoercible, un dolor terrible, el de la fisura anal crónica. Pues se está viendo estudios que, aparte de todas las medicaciones, sabéis que de vasodilatadores, de nitritos que se aplican, o de anestésicos locales, antes de una esfinterectomía lateral interna, la estimulación tibial posterior se está viendo que está trabajando a nivel de que lo que hace es una vasodilatación, y también sabemos que esa vasodilatación lo que hace es aporta nutrientes, metabólicamente sabéis que limpia, y lo que tenemos ahí al fin y al cabo es una herida, es un lecho. Entonces, la propia contractura muscular de la fisura por el dolor hace que no haya una buena vascularización, y esas fisuras están húmedas y con un músculo que las está contracturando continuamente. Entonces no llegan, digamos, sustancias para la regeneración de la herida, ni llega bien el oxígeno, y entonces con la estimulación del tibial posterior se está viendo que se producen dos efectos. Por un lado, vasodilatación al hecho de la herida, y por otro lado, relajación del músculo, y el elemento ese, digamos, el círculo vicioso de contractura, fisura, dolor más contractura, pues lo rompe. Esto era un poquito para introducir lo que era una técnica diagnóstica y, sobre todo de tratamiento a nivel de suelo pélvico para la vejiga hiperactiva. Al principio de esta reunión, cuando íbamos a tenerla, lo que os he comentado era un poco para introducir en el área 5 una unidad que era pionera en Asturias de rehabilitación, que aunque ya se estaba haciendo algo de rehabilitación en el Hospital de San Agustín, a nivel sobre todo de mujeres y de incontinencia y prolapso, y alguna terapia más, en el resto de Asturias pues no había, y llevábamos un retraso. Pues fijaros, nosotros montamos en Palma de Mallorca la unidad de suelo pélvico en el año 2006, hace ya 14 años, y éramos la tercera o la cuarta que había en España. De hecho, fuimos de referencia y tuvimos mucha actividad docente y rotó mucha gente con nosotros. Llegamos a tener 4 fisioterapeutas y una enfermera, y dábamos al principio cobertura a todas las Islas Baleares, que eran pues 1 millón, ahora mismo son casi 1.200.000, eran 1.100.000 habitantes. Y luego ya pues fuimos formando y se creó una unidad más de apoyo en el hospital que teníamos también en Palma, en Son Yasser,
y luego ya se creó, cuando me fui, se creó la de Ibiza y Menorca todavía no se había creado. Entonces llegamos a Asturias, me ofrecieron este proyecto y lo que he podido, digamos, aportar es la experiencia de 14 años con los, digamos, con los errores cometidos ya, digamos, un poco en la mochila y con todos los éxitos y los caminos, pues, un poquito más despejados y menos dificultosos de andar. Entonces, bueno, esto he aportado todo lo que sabíamos, hemos tenido el apoyo de nuestra dirección y del jefe y, bueno, ha habido tanto la enfermera como la fisioterapeuta pues han hecho un trabajo de formación y bueno, llevamos ya un año. Una cosa súper importante, trabajamos multidisciplinarmente, hacemos reuniones mensuales, que esto era uno de los aspectos que a mí me parecía más importante, porque empezar yo y nuestro servicio, una unidad de suelo pélvico en la que no participaran otros servicios, era, aunque pudiéramos haberlo hecho, hubiera sido pretencioso, hubiera sido totalmente algo que no hubiera funcionado. Aunque en algunos sitios se hace, es empezar mal ya. Hay que hacer que colaboren todos los servicios y cuantos más estén implicados, mejor. Nosotros ahora mismo nos estamos reuniendo desde hace un año, los servicios que veis aquí, coloproctología, digestivo, obstetricia, ginecología, rayos, la unidad del dolor, urología y rehabilitación. Me hubiera gustado también que se hubiera asistido a neurofisiología, pero una de las pruebas que hacen, que es la del pudendo, la latencia de pudendo, se hace en el UCA y no la tenemos aquí y bueno, tenemos ahora previsto una reunión con ellos a ver si colaboran con nosotros también y hacemos una reunión mensual. En nuestro servicio, ¿qué tratamos? Ahora os voy a poner un poco las patologías que tratamos para que veáis que no solamente somos una unidad que haga, digamos, lo que has comentado antes de incontinencia a nivel, pues eso, de poner un absorbente o de un prolapso, sino que hay mucha más patología. Y de hecho yo cuando empecé en Mallorca me acuerdo que mi agenda se llamaba, pues eso, incontinencia de orina, la agenda se llamaba así. Y luego ya cambiamos a rehabilitación de suelo pélvico, porque tenemos más patologías. Estas son las patologías que podemos tratar. Como veis, son amplísimas. Prácticamente, claro, yo partía de que podía empezar poco a poco, pero bueno, como yo ya venía de haber tratado prácticamente durante 15 años prácticamente cualquier patología de suelo pélvico, pues bueno, me lancé un poco y como la enfermera y la fisioterapeuta han ido también formándose y han estado, lo hemos hecho progresivamente. Y hay alguna cosa que, por ejemplo, no hacemos, pero prácticamente todo lo demás ya lo estamos recibiendo y lo podemos manejar. Un poco por encima, pues bueno, lo que todos conocéis de suelo pélvico, que es lo más básico habitualmente, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, la de urgencia, la mixta, que es la de novo, que suele aparecer detrás de las cirugías, como incontinencia de urgencia casi siempre. Trabajamos con la incontinencia de orina después de la prostatectomía, todo lo que es vejiga y recto neurógeno, tanto en lesiones medulares como como daño cerebral adquirido, esclerosis múltiple, temas congénitos como el mielomeningocele, la vejiga hiperactiva, luego las disinergias vesicosfinterianas que esas, bueno, tienen diferencia respecto a las neurógenas, que no hay, son disinergias, pero que no hay una causa neurógena, que son la micción disfuncional, que esa suele aparecer, aparece muy esporádicamente y en periodos breves de tiempo, y luego el síndrome de Hinman, que ya tiene, bueno, digamos que es más, digamos, disfuncional y genera mucho más déficit y disconfort y discapacidad al paciente. Las enuresis nocturnas, que son muy bien conocidas por vosotros, las cistitis y proctitis rádicas después de intervenciones quirúrgicas o como tratamiento neoadyuvante o coadyuvante, el POPS, que es el prolapso de órganos pélvicos, que también es el típico que más, digamos, se conoce y al que recurren, que es pues, el cistocele, el rectocele, el prolapso uterino, las diástasis de rectos después de los partos, la desactivación abdominoperineal que ocurre después de un trauma, de una cirugía, las urgencias defecatorias, la incontinencia fecal, sea de urgencia pasiva. Hacemos prehabilitación, este es un concepto nuevo en medicina que bueno, se hace en algunas
en algunas de las unidades de rehabilitación, como el que, por ejemplo, hace la doctora Mendoza con la vía rica, en respiratorio. Es una prehabilitación, es decir, a nosotros nos mandan los pacientes, ya no esperamos a que tengan patología. Antes de que se cierren las colostomías o las ileostomías de los pacientes operados, nosotros ya comenzamos una rehabilitación. ¿Para qué? Para ya que el paciente, digamos, evitarle la sintomatología que aparece después del cierre, sobre todo si lleva mucho tiempo. Y ahora con las listas de espera quirúrgica, pues a veces están demasiado tiempo con colostomía o ileostomía, entonces nosotros ya trabajamos para evitar esa urgencia defecatoria y esa incontinencia fecal por debilidad del esfínter anal externo. En las estenosis vaginales y anales, después de cirugías, de radioterapias, también la estenosis vaginal, que en dermatología se ve mucho, por ejemplo, genera en las mujeres, no solo porque haya menopausia, sino, por ejemplo, en las mujeres que muchas veces se les tarda en diagnosticar, a veces que tienen dolor en la vulva y en la vagina, tienen dolor y tienen un aspecto siempre inflamatorio y un aspecto siempre como de heriditas, como de fisuras, y al final en dermatología o en ginecología se llega al diagnóstico de líquen esclerotrófico. Y entonces ese líquen se trata un poquito con corticoide y también nosotros con trabajo manual, miofascial del fisioterapeuta, van muy bien estas pacientes. O pacientes, por ejemplo, con síndromes congénitos, el síndrome de Rokitansky o síndromes de agenesia genital, en los que, como, pues bueno, no hay, sabéis que no hay vagina o no hay, simplemente hay un orificio a nivel anal y vaginal y se les hacen reconstrucciones vaginales, se les crean los labios y nosotros luego ahí trabajamos a nivel manual y miofascial, vamos dilatando. En el dolor pélvico crónico, que está también ahora muy de moda y hay mucha patología, no solamente la neuropatía de Pudendo, que es la que más se escucha, sino otros atrapamientos y también miofasciales. En las cicatrices, muchos tratamientos de cicatrices que no se han tratado, en desgarro, en episiotomías y abdominales también, de cirugías abdominales. La parte del preparto y posparto lo hacemos, preparto todavía no, porque tenemos mucho volumen y sería una avalancha, pero también hay pacientes muy determinadas que necesitan o por partos distóficos previos o mujeres que han tenido Crohn o colitis ulcerosa con mucha probabilidad de traumatismo en el suelo pélvico, son pacientes candidatas a este tipo de tratamientos antes del parto para evitar daño en el suelo pélvico y también para que el periodo expulsivo sea rápido y no haya sufrimiento fetal. El anismo, que es como lo que hemos comentado, el anismo viene a ser como una disinergia, en vez de vesicoesfinteriana, es una disinergia rectoanal, digamos. También se trata, y es muy típica en niños, esta se trata mucho en niños o en gente con alteraciones psicológicas o simplemente gente que no sabe defecar, porque aunque parezca mentira, hay gente que no sabe defecar. De ahí luego aparece el estreñimiento y las fisuras anales y todo lo demás. En la dispareunia, sabéis que es dolor en la penetración. El vaginismo, incluso, bueno, vaginismo ni siquiera puede haber penetración porque hay una contractura miofascial, o sea, una contractura o un dolor miofascial y lo impide. En la fisura anal también, lo que hemos comentado antes con la técnica esta de la estimulación del tibial. Síndromes miofasciales, los que queráis y más. Elevadores del ano, obturadores, tubo vaginal. Pensad que es una musculatura que se contractura lo mismo que se puede contracturar la del cuello o la de cualquier parte del cuerpo. En el estreñimiento distal también hacemos tratamientos. Los síndromes de resección anterior del recto, que es uno de las resecciones que más se hacen cuando hay un carcinoma en recto o en ano, en la zona más distal, y no se puede prácticamente salvar y queda muy al borde del ano. Hacemos también ahora estamos con urología intentando a ver si podemos incluir el tema de la prehabilitación prostatectomía, es decir, que nos manden lo mismo que nos manda coloproctología, un listado de los pacientes que se van a prostatectizar para darles unas 3 o 4 sesiones antes y que aprendan bien los ejercicos y a nivel propioceptivo que aprendan a trabajar esa zona con los reflejos, con la sensibilidad, y es lo que hacemos ya con los de coloproctología. Y luego la rehabilitación, pues intervención quirúrgica de cualquiera de estas entidades de urología, ginecología y coloproctología. Y ya acabo, que soy una ametralladora. Finiquitado. Acabaste ya. Ah, bueno, vale. Dejaste ahí como digo yo, la chuleta para tener ahí en el cajón y tener nosotros claro qué derivar, ¿no? Yo me salgo ya si queréis.
Muy bien, sí, sí, sale la pantalla. Perdón, Muy bien, oye, pues mi José Miguel, doy enhorabuena, ¿eh? Ah, Sí, vale, déjale dale, compartir perfecto. pantalla y ya está. Vale, déjame un segundo. Perdón por haber ido tan rápido, pero Muy bien. Oye, pues yo la verdad es que me has descubierto un nuevo mundo y ahora cuando has puesto todo lo que podéis hacer, la verdad es que son muchas cosas y se me ha venido un caso que tengo de un paciente con un dolor crónico de larga evolución, un paisano mayor, con un dolor ahí en la zona inguinal, por debajo de la zona casi próximo al pubis, que además lo vio la unidad del dolor y digo, pues sería un candidato a lo mejor de que vosotros podéis hacer algo ahí, porque ya no sabemos qué hacer con él. Dice que lo va a operar cirugía, pero sin una esperanza de qué van a encontrar pues no tiene nada realmente, es algún dolor ahí persistente. Y ahí se me han venido a la cabeza muchísimas patologías. No sé si daréis abasto. ¿Cuántos sois ahora mismo haciéndolo en la unidad? ¿cuántos? Yo. ¿Cuántos? ¿Tú solo? A ver, el equipo, no es tanto cuestión, no es tanto cuestión de que esté yo solo o del número de consultas que tengamos a la semana. Rehabilitación del suelo pélvico es como una parte un poco más especializada de la rehabilitación, hay muchas otras, y nosotros en el Hospital de Cabueñes solo somos 7 médicos rehabilitadores. Entonces llevamos la parte osteomuscular y neurológica y patología más general en común, y luego ya cada uno, pues tenemos como un poco un área, hay gente que se dedica a neurología infantil, al linfedema, hay gente que hace más técnicas intervencionistas, bueno, cada uno tiene ahí su tal. El suelo pélvico, pues bueno, estoy yo, solo hago una consulta a la semana. Sí que podríamos hacer más consultas porque, claro, no voy a hablar de listas de espera ni voy a hablar de cuánto tenemos, ni porque, bueno, va creciendo, está claro, pero por ejemplo, Claro. con la ayuda de la gerencia y de la dirección y con también el apoyo siempre de nuestro jefe y de mis compañeros, pues bueno, ahora por ejemplo hemos incorporado una fisioterapeuta con esta situación y ya la habíamos demandado y bueno, también es muy receptiva y nos ayuda muchísimo la jefa de la supervisora de fisioterapeutas que también está muy implicada. Y bueno, tenemos una fisiora por la mañana y una por la tarde. Por lo menos si tuviéramos dos, pues bueno, ya podemos dar mucha salida. Y hay mucha patología porque es muy extenso la patología del suelo pélvico. No es una patología, digamos, vital, porque tampoco vital hay mucho en rehabilitación, pero sí que la calidad de vida queda muy deteriorada, porque estamos hablando de dolor, un dolor neuropático o dolor miofascial en una zona poco accesible y de patologías muy escatológicas que generan mucho aislamiento social, aislamiento familiar, conyugal, laboral, y que hay gente que incluso cuando va a vuestras consultas es complicado que os hable a veces de temas relacionados con incontinencia o con sexualidad, porque no está en el screening vuestro, porque ya tenéis bastante con lo que tenéis, pero que si hicierais un screening muy básico de 3 o 4 preguntas, veríais que es muy prevalente. Pero bueno, la patología que tú me has dicho, esa señora o ese señor que me has comentado, primero tendría que tener un buen diagnóstico, saber si realmente el dolor es un dolor osteomuscular, si es un dolor más neuropático, si es inflamatorio, porque claro, hay que hacer un buen diagnóstico. Hombre, yo entrar ahí no me imagino a qué pueden entrar. Es que yo incluso para poder decir que un paciente tiene un atrapamiento de nervio pudendo, que es la patología ahora que más pues, se ve, pues, siempre ha estado ahí, claro, pues yo haría un diagnóstico muy diferencial porque y empezaría con técnicas de rehabilitación y con técnicas miofasciales y manuales y con infiltraciones y con una buena electromiografía para determinar la zona, porque claro, el nervio pudendo, ¿dónde se comprime? Un electromiograma te da un resultado que se llama latencia de pudendo, pero te da el resultado, digamos, global del nervio, pero no te dice si estás en la rama rectal, si estás en la rama perineal, si estás en la rama clitoriana. O sea, hay que saber muy bien en una cirugía qué vas a operar. Claro, hay que determinarlo. Pero sí que José Miguel es una peregrinación, o sea, son pacientes. Mm. Precisamente yo cuando intentamos, porque lo de hacer el comité parece algo fácil, pero vosotros que trabajáis y veis a veces lo difícil que es reuniros entre vosotros a veces en un centro de salud o reuniros como
digamos, como colectivo a nivel de centros de primaria, pues o con nosotros o en el hospital o nosotros con vosotros, para conseguir reunir a 7, 8 servicios y que todo el mundo colabore, la gente ha sido muy maja y ha tenido mucha disponibilidad y mucho interés y han estado, pero no era tan fácil porque luego entramos no en competencia, pero luego hay territorios que, bueno, que hay algunos profesionales que consideran que les pertenecen a ellos por zona, hay conflicto entre el compartimento anterior, quién trata la vejiga, quién opera el útero. Entonces, bueno, nosotros en la habitación tenemos menos problema, y la única forma de abordarlo es viendo al paciente todos, en una sesión, cuando ya ha dado vueltas o cuando hay dudas, y ahí se resuelven casos clínicos que incluso algunos nos vienen desde el Hospital de Jove también, porque el Hospital de Jove ya está colaborando con nosotros, también les dimos una charla así para un poco conectar y aproximarnos, y ya nos recibimos pacientes de ellos de cirugía general, de urología, de ginecología, incluso pacientes desde primaria. Si hay pacientes que tengáis ahí, yo creo que, bueno, en algún momento se pueden también llevar a una sesión clínica. Sí, mira, a raíz de lo que me estás comentando, una compañera aquí en el chat me dice que el problema es que los médicos de atención primaria no podemos derivar, tiene que ser a través de especializada. Yo, yo reconozco que sí que he hecho derivaciones a unidades suelo pélvico, pero claro, casi siempre me centro en que estas derivaciones, no las mujeres con esos escapes urinarios, ¿verdad? Como que es lo más frecuente, pero realmente podemos derivar nosotros ese A tipo de ver, mira, patologías. cuando porque luego si no me enrollo mucho, cuando en Palma de Mallorca comenzamos, estuvo abierto a todo el mundo, o sea, a todos los profesionales. Claro, eh, cuando todos los centros de salud derivan directamente, Colapso, ¿no? el colapso es inmediato. Claro. El colapso es inmediato. Realmente lo intentamos y aquí, para las unidades que habéis visto ahí que son de comité, son las únicas que pueden derivar. O sea, incluso si nos derivan de otras unidades, o sea, de otros servicios del hospital, imagínate, si nos deriva medicina interna o nos deriva hematología o traumatología, no pueden, no acceden. O sea, solamente esas unidades te permiten, y aún así hay mucho volumen ya, volumen de meses. Y, hombre, en algún momento sé que tendremos que abrir una segunda consulta. Allí en Mallorca yo llegué a tener 3 consultas a la semana, e incluso había semanas que 4. O sea, me dedicaba prácticamente la mitad de mi jornada laboral o 3/4 partes solamente a suelo pélvico. Y aquí en algún momento tendremos que abrir ya una segunda consulta, está clarísimo. Esto si me oye mi jefe, no sé si, supongo que sí. Si queda todo cubierto, pues no, digamos, el resto del servicio no hay problema. Pero sí, es un gran problema. Entonces sí que lo que podéis vosotros, porque muchos de vosotros ya veis el diagnóstico, y son pacientes que ya han sido vistos a veces por urología, por ginecología. O sea que yo, por ejemplo, para llegar a la unidad, lo único que pedimos es que el paciente esté descartada una infección. Tenemos ahí como un pequeño protocolo, pues que no haya infección, que esté descartada una patología oncológica, es decir, que si me viene una vejiga hiperactiva, reciente, tal, pues que, bueno, que por lo menos tenga hecha una prueba de imagen, una prueba en la que sepamos que la obstrucción pues no es por una masa. Y quitando un poquito eso a nivel infeccioso y a nivel tumoral, ya pueden pasar a rehabilitación. El circuito a veces vienen directos y de cualquiera de estos sitios, incluso sin haber estado muy estudiados, pero bueno, en general sí. Desde primaria, hombre, lo que sí podéis hacer es, si consideráis que es un paciente que ya tiene un diagnóstico porque es una incontinencia de esfuerzo después de un parto, hombre, podéis enviarlo a ginecología y urología ya con una Claro, recomendación, decir, exacto. rogamos valoración en unidades, porque además, claro, unidad de suelo pélvico se llama urología, pero también ginecología. O sea, claro, tenéis que especificar, porque nosotros somos unidades de suelo pélvico, de urología, unidad de suelo pélvico, y por eso a veces se cruzan a los pacientes. Entonces, hay una unidad que es unidad de rehabilitación de suelo pélvico, luego unidad de gine. O sea, todos somos unidades de suelo pélvico y luego cada uno de su especialidad. Pero sí que yo la única manera que tenéis ahora mismo sería esa, sería enviarla a gine, a uro, a digestivo, a cualquiera de las coloproctología, urogine, digestivo, unidad del dolor y no me dejo ninguna, no. O sería una vía.
Sería una vía. Es que ahora si nos abrimos, es que sería un colapso. Porque pensad que la prevalencia de No, sí lo incontinencia de entendemos, orina lo entendemos. puede ser un 40 o un 50%. Sí. Asturias tiene una población muy envejecida. La incontinencia de urgencia, la de urgencia sabéis que está en los periodos, digamos, iniciales de la vida y en los finales. Es cuando más aparece por inmadurez neurológica y de estructuras. Es lógico, un niño es inmaduro y pasa de una inmadurez a una madurez, por eso hay neuresis, por eso hay el Gigor incontinence, que son las emocionales, que no hemos hablado de ellas, que no son de esfuerzo ni de urgencia, son simplemente por emoción. Y la gente mayor lo mismo. Y en mitad, en la edad, digamos, más de adulto, está la de esfuerzo. Pero es que la de esfuerzo a partir de una edad se dispara y la de urgencia en las edades ya más, más avanzadas lo mismo. La fecal, que parece una tontería, incontinencia fecal, ahora mismo se calcula que en población adulta española puede haber un 10%. Es una barbaridad. Es que son tasas mayores que diabetes, que hipertensión, porque nadie te lo dice, porque incontinencia fecal no es franca, o sea, no, simplemente un escape de gases o un manchado, lo que llamamos el soiling, que simplemente es ver la ropita, ver la ropa interior, las prendas íntimas con un poco de manchado, pues eso ya es una incontinencia. Y a veces no aparecen, porque a veces un parto traumático, distóxico, una cirugía, deja un suelo pélvico destrozado, pero no da clínica. No da clínica. Es como un barco que está a la deriva a punto de hundirse, pero sigue navegando. ¿Y qué sucede? Que en cuanto le llega una olita pequeña o un poco de viento, lo hunde. Y tú dices, pero si ese barco seguía navegando. Dices, ya, pero estaba en el límite. Pues lo mismo pasa con el suelo pélvico. El suelo pélvico se mantiene, queda dañado, y cuando llega la edad, digamos, más ya, empieza la ancianidad, simplemente la menopausia, que genera una bajada de estrógenos, con la bajada de estrógenos se sabe que se pierden fibras tónicas y ya baja ese nivel y ya empieza a aparecer una patología 30 años después de un parto. Por eso es muy importante que después de un parto se valore el suelo pélvico, porque a veces queda dañado, pero asintomático. Claro, yo creo de lo que estás diciendo sí que descubro que es verdad que esta patología muchas veces se nos pasa por delante porque no lo dicen. Llegan de repente un día contando que llevan mucho tiempo de evolución y ahí realmente puede ser efectivo, realmente cuando le apliquemos esa rehabilitación de suelo pélvico. ¿Tú crees que habrá resultados o el problema está sobre todo cuanto antes, supongo que mejor, como pasa ahora en medicina, ¿no? Pues no, igual mandarlo, sí, igual lo manda ya el ginecólogo, el urólogo, quien sea, pero que no consigue ninguna efectividad en el tratamiento? Nosotros en rehabilitación todo en teoría es tratable, pero, por ejemplo, por ponernos, un prolapso de órganos de vísceras, un cistocele, hasta un grado 2-3, hasta un grado 3 podemos tratarlo, pero en cambio un rectocele, a partir de un grado 2 ya hay un daño estructural de ligamentos, de tendones, en el que ya es muy difícil tratarlo y necesita una cirugía. Entonces, yo me da mucha pena cuando me da, me entristece ver a veces que me llegan pacientes con unos cistoceles o unas incontinencias brutales o dolor que llevan años y años, porque eso empezó en un punto y tuvo un grado 1, un nivel muy leve, y te da pena que lleguen tan tarde, porque claro, el tratamiento como cualquier terapia, cuanto más tiempo pasa, sabemos que el dolor inveterado, abigarrado y el dolor que se cronifica genera hay una especie de estructura, se estructura ya a nivel cerebral, y luego, aunque desaparezca la causa, como el miembro fantasma, desaparece la causa, lo amputas y ahí queda, aparece. Entonces es verdad que cuanto antes mejor. Yo creo que, a ver, yo creo que la labor fundamental, como en casi todo lo de medicina, sois vosotros. Entonces, hombre, si detectáis patología, siempre podéis dar algunas recomendaciones, siempre podemos hacer algún seminario, siempre los médicos de familia, o sea, de atención primaria que rotáis, o que con charlas, con conferencias, siempre podéis dar claves, pero ya tenéis bastante porque tenéis que dar tantas recomendaciones y tantas terapias. Claro, es que yo entiendo que yo no sé ni cómo podéis, porque tenéis unas consultas con tan pocos minutos, sin ayudas a veces de auxiliares ni enfermeras, sin celadores. Yo no sé cómo lo hacéis, cambiar de patología tan rápido, tan pronto sois otorrinos, como sois neurólogos, como sois con muy poco tiempo. Y claro, la parte de formación o la parte de recomendaciones es muy difícil. Pero bueno, yo os invitaría a que, bueno, a veces con 2 o 3 preguntas muy básicas,
no en la primera consulta, pero bueno, en las siguientes, como son pacientes que conocéis, con decir, ¿usted tiene alguna escape de orina o usted tiene dolor en alguna zona, digamos, genital, en suelo? O sea, con un poquito descubriréis y muchas veces eso lleva a medicaciones que lo agravan, porque las benzodiazepinas, los antidepresivos, los ansiolíticos, que aquí se consumen mucho en España y en Asturias veo que Mm, muchísimo, mm. pues todo eso lo agrava y lo empeora. Y respecto al uso de la medicación, porque claro, nosotros cuando vemos problemas de incontinencia siempre somos muy dados a poner los anticolinérgicos, ¿no? Que es de tratamiento vía oral. ¿Tú crees que hacemos bien igual a lo mejor tratándolo directamente y dejándolo ahí y viendo la evolución? ¿O deberíamos tratarlo y a lo mejor ya derivarlo a la especialidad correspondiente como una recomendación para que sea valorado por por la unidad de suelo pélvico? En medicación, lo que hay que ver es, lo que está claro es que para la única medicación que funciona, o sea, la incontinencia de esfuerzo no tiene medicación. Se aprobó en su época la duloxetina como antidepresivo y se utilizaba para la Mm, incontinencia de esfuerzo, pero en España no está aprobado para ese uso y tampoco da unos resultados, lo dan mucho más pues la ginesia hipopresiva o los cambios de vida o otras técnicas. Pero en el prolapso tampoco hay un tratamiento. Tú puedes dar, bueno, complementos de colágeno, de hialurónico, de esto, del otro, para reforzar a nivel estructural, pero no hay mejor refuerzo que perder peso, que hacer ejercicio, que tonificar la faja abdominal, el transverso, el oblicuo, hábitos de vida. Asturias tenemos ese problema. Tenemos una población muy mayor, tremendamente obesa y sí. muy sedentaria. Y contra eso, y eso genera problemas de suelo pélvico y todo lo demás, obesidad, hipertensión, o sea, es como un tsunami, es un tsunami. Entonces, yo, por ejemplo, las pacientes tienen que comprometerse a cambiar hábitos y a perder peso. Si un paciente no se compromete a hacer una dieta, ni se compromete y suena duro, ¿eh? Y se compromete con la situación que tenemos, si no baja índice de masa corporal, no entra en tratamiento. O sea, que parece, porque tienen que comprometerse, porque si no va a fracasar. A nivel de medicación, pues tenéis pues eso, el grupo de anticolinérgicos, luego el mirabegrón, y bueno, son medicamentos que funcionan, tiene su... Pero bueno, la rehabilitación en este caso es que la rehabilitación no tiene efectos secundarios, no tiene casi contraindicaciones, tiene un nivel de evidencia alto y funciona, o sea, funciona muy bien. Nosotros utilizamos combinaciones, a veces nos vienen con medicación y se la quitamos, otras veces la vejiga hiperactiva con vino, dependiendo también de los efectos secundarios de cada fármaco, que los tienen. Además, un paciente que toma medicamentos, si lo toma en dosis muy altas o lo toma mal o no lo toma, en cuanto fracasa, o le coge miedo por los efectos secundarios o lo deja de tomar porque no funciona. Pero claro, el malgastar un medicamento, a ver, malgastar un medicamento como un anticolinérgico, como bendiga, cuando en las otras medidas, digamos, Ya. higiénicas, dietéticas, de tener una higiene miccional buena, de hidratación, postural, hábitos, si tú no cambias todo eso, estás dando un medicamento que no va a poder combatir la base, que es todo eso que está mal hecho. Si tú consigues que una paciente cumpla todo, un paciente, y luego le das un medicamento, pues ahí sí que yo creo que está bien utilizado. Pero si un señor no hace ningún intento, porque hacemos una medicina demasiado paternalista y demasiado pasiva. Entonces, el paciente tiene que tomar las riendas de su enfermedad, tiene que perder peso, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer bien, ¿de qué me sirve darle un anticolinérgico o darle mirabegoron si el señor va a seguir tomando té, va a seguir tomando picantes, va a seguir tomando, digamos, alimentos o sea, líquidos o sólidos que irritan a la vejiga? O sea, y que la medicación que les das de por vida yo creo que tiene su fundamento y tiene hay que darlo en combinación después de hacer todo lo que hemos dicho y en rehabilitación a veces ponemos, pues igual gente que viene con dosis muy altas acabamos bajándoselas o retirándoselo. A ver, yo lo digo de verdad, claro, mi función como médico rehabilitador es que un paciente no tome medicamentos ni vaya a un quirófano. O sea, nuestros médicos rehabilitadores intentamos nuestras técnicas y
nuestra especialidad, que se basa en el déficit, la discapacidad y dar funcionalismo, es intentar que el paciente no dependa ni de medicamentos ni de cirugía. Claro, yo tengo que sacar a los pacientes de tratamientos médicos y de listas de espera quirúrgicas. Pero vosotros, claro, vuestro arma es ese. Pero acompañada, en vuestro caso, acompañada de mucha prevención y de muchas medidas a nivel de Eso comportamiento. es lógico, realmente eso nos pasa con todas las patologías, nos pasa con la diabetes, Supongo con la que hipertensión, realmente damos fármacos y combinamos fármacos, pero al final sí que es cierto que, bueno, lo que es las medidas higiénico-dietéticas, que al final es el 70% del éxito, en la medida de las terapias, de las patologías, no lo conseguimos. Es una batalla, pero bueno, hay que seguir ahí. Nada, yo lo único, estoy aquí, tengo la audiencia que está aquí conectada, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, hay un chat para poder preguntar, no sé, los tengo aquí, no... A ver si alguien hace alguna pregunta más, porque bueno, ya son prácticamente las 6, sí, no, es que las 18:02. sí, Y no, hombre, a mí me ha parecido un tema muy interesante y yo creo que es abrir una puerta, yo hablo por mí, no sé los demás están ahí escuchando, pero desde el desconocimiento, porque realmente yo creo que es importante, ¿no? Este tipo de unidades, darlas a conocer, es importante saberlo, ¿no? Tener que está ahí, ¿no? Porque muchas veces, por lo que comentabas antes, la falta de interacción, el hecho de que, bueno, no haya reuniones tan como, bueno, entre el hospital y primaria, que ahora, bueno, se quieren hacer una potenciación de las llamadas consultas colaborativas, que yo creo que siempre, bueno, es bueno eso, ¿no? Conocerse además, saber quién está ahí al lado, en el edificio próximo, aunque, quién hace... aunque con este sistema poco nos vamos a conocer. Porque, claro, yo cuando planteé esto era, pues bueno, porque me Ya, apetecía mucho, ¿sabes? Estar ahí con vosotros sí, y hombre, ponernos conoceros un cara, ¿no? poco en directo. Pues yo estoy de la calzada, porque esto era orientado al principio a medicina de atención primaria de área 5 y, bueno, saber pues dónde estabais cada uno y si ponerme cara un poco, porque si me necesitabais, pues siempre que estamos ahí, que me podéis llamar por teléfono, que yo las consultas las tengo los lunes por la mañana, todos los lunes por la mañana en la planta segunda del Centro de Especialidades de Pumarín, que le llaman también Nuevo Gijón, Perchera, bueno, Ujú. estamos al lado vuestro, que tú justo coincide que estás ahí en Perchera, y que nada, ahí tenéis vuestra casa, cualquier problema o paciente que tengáis, y que ojalá, me gustaría que la vía fuera una vía más directa, pero bueno, hoy por hoy, bueno, por lo menos hay bastantes especialidades por las que podéis entrar y siempre podéis poner en la interconsulta una recomendación siempre podéis decir, bueno, paciente ya ha estudiado por ginecología o por urología, que no ha mejorado y bueno, pues lo que ponemos todos en la interconsulta, que es la forma, digamos, más diplomática de entrar, que es ruego posible valoración en unidad de rehabilitación de suelo pélvico. O sea, podéis podéis mandarlo a cualquier unidad, a cualquier especialidad, pero podéis poner siempre la coletilla de paciente ya estudiado en gine, en urología, con todas las pruebas realizadas y ruego, es una forma un poco astuta de entrar, Está bien, pero yo está creo que bien. mis compañeros, yo por lo que digo, tanto los que están o sea, en estas especialidades, que nos reunimos una vez al mes, hay una buena predisposición, trabajamos muy abiertamente, compartiendo información, la ciencia, y aquí el paciente no es de nadie y buscamos resolver pacientes que llevaban años y años dando vueltas, patologías graves que a veces uno solo de nosotros no tiene la luz suficiente para dar ahí con el kit y que muchos de esos pacientes que podéis mandar vosotros se pueden ver y se ven en esta sesión. No te voy a dejar marchar todavía, porque hay un par de preguntas por aquí que van un poco en la línea de lo mismo. Me pregunta aquí una compañera, ¿cuáles son las modificaciones de estilo de vida higiénico-dietéticas que tienen mayor evidencia científica? Que debemos insistir con los pacientes afectos de incontinencia. Y luego hay una segunda pregunta que me En hablan de incontinencia en recomendar... general, en incontinencia, ¿no? Exacto, sí, en incontinencia. Esa es la primera pregunta. Y luego hay una pregunta que habla de la recomendación de algunos ejercicios para el uso en atención primaria hasta la derivación a consulta para el suelo pélvico. Algunos ejercicios recomendables. Esas son las preguntas que me hacen por el chat. Respecto a las medidas, lo que más evidencia tiene de todo
es los cambios de vida, o sea, la modificación de conducta, o sea, tanto higiénica, dietética y postural. Y luego, porque claro, una cosa es ejercicio físico y otra deporte. O sea, una cosa es actividad física, que es lo que podemos hacer en el día a día, y luego ejercicio físico, que es lo que podemos hacer cuando hacemos la casa, caminamos, y luego ya el deporte. Eso está comprobado que, por ejemplo, en la de esfuerzo es clave. La obesidad es lo que más destroza el suelo, porque el suelo pélvico no tratamos solo el suelo pélvico, tratamos en la unidad del suelo pélvico, hacemos un estudio antropométrico, antropomórfico, miramos todo, posturas, biomecánica, cómo se sienta, cómo pone los hombros, la retropulsión, la antepulsión de la pelvis, si hay rotaciones, lo miramos todo. Entonces es muy importante cómo te sientas, cómo caminas, si trabajas en hipopresiva, si trabajas en ejercicio hiperpersivo, si tienes una respiración torácica, si tienes una respiración abdominal, si comes 5 veces al día. Todo eso es fundamental. Y luego lo que comes, a qué horas, cuándo bebes, si tú bebes líquidos y haces restricción antes de ir a dormir, el tipo de bebidas. Entonces, todo lo que es cambios de vida en alimentación. Es que, claro, quiero decirlo muy general porque si me meto a especificar, podría hablaros de muchas cosas específicas de cómo, pero bueno, de cómo defecar, de cómo hay que sentarse, de cómo hay que posicionarse, que parece una tontería, pero de sentarte de una manera a sentarte de otra, el canal rectal está alineado o no está alineado. De sentarte a defecar en flexión de tronco, como nos sentamos todos apoyados a veces con las rodillas, sobre todo cuando hay estreñimiento y la gente está ahí eternamente esperando y coge y lo primero que hace la gente es hacer flexión de tronco y apoyarse en las rodillas, automáticamente ahí el canal rectal queda cerrado. Y entonces la posibilidad de defecar es mínima, porque no defecamos con el recto, defecamos con el diafragma y defecamos haciendo un movimiento con el diafragma contrario y con la respiración. Entonces, cambiando un montón de posturas, de técnicas de micción, de técnicas de defecación y de todo lo demás, es que hay pacientes que mejoran completamente, Eso está sin muy bien. hacerles prácticamente nada más. Muy bien. Con que se den cuenta de lo que hacen, con hacerles los diarios miccionales y diarios defecatorios, los calendarios, o pasarles los estilos, los cuestionarios de vida, o las escalas de... Simplemente con que ellos tengan la noción y hagan como una especie de percepción de la vida que están haciendo, y con ejercicio físico ya mejoras tanto la de esfuerzo como la de urgencia. ¿Algún ejercicio en concreto? Con lo que pregunta el compañero, como la espera es muy larga, ¿hay alguno más específico? Porque de la vida, como todo, hay que hacerlo en poco, que rinda mucho con poco tiempo diario. ¿Alguna cosa? Ejercicios tienen más efectividad bueno, en desacondicionamientos de la faja abdominoperineal, en incontinencia de esfuerzo, en prolapso. Hay que pensar una cosa, importantísimo. Es más importante la postura que los propios ejercicios. Es más importante todos esos hábitos porque nuestro suelo pélvico, aunque hablamos de musculatura del suelo pélvico, en nuestro suelo pélvico solamente un 20% de las estructuras son músculos. El 80% son ligamentos, tendones, pero sobre todo ligamentos, fascias y aponeurosis. Entonces, es más importante el control de las presiones y el control del diafragma y el control de otros músculos del cuerpo que os parecería una locura, pero por ejemplo, relajando el cuádriceps, relajando este músculo que se llama, el que hacemos así, que es el patético, relajando los serratos, relajando el diafragma, disminuimos las presiones del suelo pélvico. O sea, las combinaciones son, entonces, siempre se ha hablado de los famosos Kegel, que son isométricos, Sí. los Kegel modificados, no dejan de ser ejercicios isométricos, tónicos y fásicos, que se pueden trabajar y tienen una cierta efectividad, pero lo único que hacen es una contracción isométrica en el mismo plano. Pero luego hay otros muchos ejercicios que provienen de técnicas, algunas respiratorias, algunas posturales, unas milenarias, otras orientales, más bien orientales. Los occidentales respiramos bastante mal porque respiramos mucho de tórax y no trabajamos nada la respiración abdominal. Entonces, nosotros trabajamos mucho, yo ahí en Mallorca también, porque estaba digamos, el creador de las técnicas hipopresivas, que es lo que ahora escucháis mucho, que ya hace Sí. 16 años cuando hablábamos de ellas, yo cuando hablaba de ellas, ni mis compañeros rehabilitadores sabían lo que era, porque ahí es verdad que había una escuela
el fundador, que es belga, Marcel Coffrier, que son las técnicas hipopresivas de Marcel Coffrier, la gimnasia anal hipopresiva, luego hay una que es dinámica, pues se trabaja en hipopresión. Pero no para todo, y además hay que aprender muy bien las técnicas, porque si las aprendes mal son contraproducentes. Luego hay técnicas respiratorias de bloqueo de contracción. Hay técnicas muchísimas, las técnicas de tronco, de lo que se llaman, es como un tronquito, es como un tronco cortado por la mitad, como si fuera un tronco partido a nivel longitudinal por la mitad, y hacemos que el paciente se suba en ese tronco y hacemos movimientos oscilatorios para generar alteraciones de equilibrio, que se llaman el longboard, se llama, de Chantal, que bueno, es una técnica de fisioterapia, las técnicas de Balancón, las técnicas de Bernardet de Gasquet. O sea, hay muchas técnicas, no solo de musculatura, respiratorias, posturales, proprioceptivas. El famoso core, que se utiliza mucho ahora, también funciona. Pero tiene que estar bien pautado, porque si Pilates, tú... ¿no? Eso es como el El Pilates, Pilates, ¿no? Algo el parecido. Pilates tiene mucho que ver, pero el Pilates se utiliza para todo. Es que a mí, yo que soy ya nacido en los 60, claro, cuando éramos pequeños, ¿qué estaba de moda? Jane Fonda con el aerobic, y llegó la versión española que se llamaba Ivana Sarre, con sus calentadores ochenteros, y todos hacíamos, con calentadores y orejeras, hacíamos esto. Y los hombres todos hacían todos pádel. Luego llegó, perdón, pádel, hacían todos lo otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Luego llegó otra época y se empezó a hacer tai chi y pádel. Y ahora llega esta época y es Pilates. El Pilates está bien y tiene muchas técnicas hipopresivas, pero no siempre funciona y a veces puede ser contraproducente por las posturas, por cómo se gestiona la respiración y claro, ahí es donde los rehabilitadores tenemos unos conocimientos de biomecánica, musculares, estructurales, de respiración, que no se puede hacer de cualquier manera, porque a veces es contraproducente. Puedes producir más prolapso, puedes producir más vejiga hiperactiva, generas más anismo, más defecaciones obstructivas. Entonces hay que... el Pilates, por ejemplo, el Pilates se creó para bailarines de élite, entonces estaba hecho para gente joven con unas características físicas muy buenas. Se ha aplicado a la población en general y todo el mundo hace lo mismo. Además, tendría que estar individualizado. No todo el mundo puede hacer los mismos ejercicios de Pilates. Está claro. Hay que ver... Es que, claro, yo ahora... Mira, prefiero un día en primaria ir a 2 o 3, no sé, o reunirse en 3 o 4 y daros una charla sobre lo que se puede hacer en primaria a nivel de ejercicios o recomendaciones, y porque es extenso. O sea, básicamente te puedo decir, pues bueno, haz isométricos y contrae un poco, cuando veas el color rojo, contrae el culete como si te fueras a tirar un PDT. Claro, es un ejercicio y manténlo 10 segundos para hacer un tónico, o haz contracciones muy tal para hacer otro tipo de contracciones. Es que el diagnóstico es más importante, es como tú has dicho, la cirugía, el que le van a hacer a esa posible cirugía, a esa paciente, si no está estudiada, ¿qué le van a operar? Pues esto es lo mismo. ¿Qué ejercicio? A todo el mundo, la gente me pregunta mucho, bolas chinas, esferas vaginales, conos, los conos de Plevnik. Es que a veces, si hay una mala propiocepción y pones bolas chinas, te puedes generar más problema. Si pones corrientes y tal, o sea, no es tan fácil de dar recomendaciones así. Hay unas pautas, existen. Pero si me pongo a darlas, con lo que yo me enrollo... No, está claro que tenemos que hacer otra sesión. No cenáis. No, de todas maneras me parece muy interesante. Bueno, yo sigo abriendo a ver si hay alguien que pregunta algo más, pero bueno, yo creo que son las 18:15 y la verdad es que te tomo la palabra. Yo creo que a lo mejor dentro de los centros de salud de atención primaria, y yo ya voy contando con ello, que además tengo tu contacto, pues no descartes que por lo menos desde el mío algún día te invitaremos a dar una sesión y para que nos hables de todo esto. Y además es que la parte ya de ejercicios, ya eso ya me has dejado descolocado, la cantidad de cosas diferentes, ¿no? Que a veces pueden estar mal indicadas.
Entonces, bueno, yo si nadie más quiere hacer ya, bueno, por no acapararte más, no veo por ahí ninguna pregunta, yo creo que vamos a cerrarlo ya porque ya, si no, que dices tú, estamos aquí hasta las... Yo por mí no hay inconveniente, pero bueno, igual la gente no veo que pregunte nada más y de todas maneras está claro que este tema es un tema interesante, yo creo que es un tema que hay que ahondar en él, porque realmente, si te das cuenta, empezamos a hablar de cosas y estamos seguros que hasta el ejercicio se indica mal en muchas ocasiones, incluido el pilates o estas cosas, ¿no? O el yoga, todo lo que hay ahora, ¿no? Alrededor de los ejercicios que practica la gente, que también son modas. Yo personalmente he practicado pilates, pero bueno, ahora no lo hago porque, bueno, me No, cambié la sí, monitora y todo no, puede. no me rendía lo mismo. Entonces, bueno, que te quiero decir que hay campo para hacer más sesiones sobre el tema, ¿eh? Yo que sepáis que, sobre todo, muchas gracias por contar con nosotros, que en el servicio de rehabilitación estamos para lo que necesitéis. Somos 7 médicos rehabilitadores y dentro de la capacidad que tenemos, estamos distribuidos entre el centro de especialidades de Pumarín y el hospital. Casi todos los días vamos todos a todos los sitios y que si tenéis algún paciente o a mí, cuando queráis, allí los lunes estoy. Lunes, miércoles y viernes estoy allí. Los lunes suelo pélvico y martes, miércoles en general y que, bueno, que los médicos rehabilitadores ahí estamos muy cerca de vosotros porque nuestras patologías son patologías también que se alargan mucho, son pacientes que la discapacidad parece que luce más en el hospital pues lo que es más vital o lo que es más Ya. quirúrgico, pero que nuestra misión es hacer una prevención, a veces somos un poco preventivistas en este sentido. Y lo que nos da pena es que a veces nos lleguen las cosas muy tarde y una cosa que no he dicho, a veces a mí me da mucha pena cuando me llegan a consulta pacientes que llevan años tomando medicación para el estreñimiento y ya están machacados, o pacientes que les han operado y me solicitan rehabilitación después de una cirugía, cuando me hubiera gustado encontrarme esas estructuras, digamos, sin agresión y vírgenes, porque todo, digamos, funciona mejor cuando no está muy tratado. Con un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pero bueno. Pues Pues nada, nada, o oye, nos veremos ha pronto sido un placer. y espero que sea físicamente porque a mí el ver ahí que ha habido, ver el número de personas y no saber quién estaba ahí, si Pero estaba, ellos si había te han visto y médicos, te han o oído. era mi vecina, o era gerente, o era una señora que pasaba y se lo han pasado. No, no, ya te digo yo que eran todos médicos. Sí, sí, sí. Bueno, oye, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes, aunque sea, como digo, el formato online. Y os invito porque la semana que viene a las 5 habrá una nueva actualización online, con lo cual, bueno, os invito a que si queréis volver a conectaros, aquí estaremos de nuevo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Vale, Miguel, a todos. venga, Gracias. Buenas tardes. venga, hasta luego.